Bien, saludos, estamos nuevamente aquí ahora con la asignatura de Realidad Nacional. Vamos a impartir la clase de hoy día, recordarles como en todo lo que he publicado, que pese a que nuestro grupo de edad no es uno de los que tiene mayor riesgo de mortandad por la enfermedad, igual debemos apegarnos al protocolo, a todos los direccionamientos que están emitiendo desde el gobierno, desde organizaciones mundiales, la Organización Panamericana de la Salud y todos los consejos de personas especializadas. Por favor, de nosotros depende parar, eliminar y por fin erradicar todo este problema. Todo esto está en nuestras manos con medidas tan fáciles como lavarse las manos, estar en nuestras casas, no tener encuentros sociales con más ahora ya creo que ni 10 personas, es decir, evitarlo de todas formas, solo salir para lo estrictamente necesario, abastecerse, ir a los bancos, pero todo igual con moderación, jóvenes. Muy bien, hoy día vamos a hablar un poquito de la organización ciudadana y la creación de una auténtica democracia. Estas son dos palabras muy importantes, ciudadanía y democracia. Muchas veces van de la mano, pero solamente cuando tenemos una organización muy buena es que podemos lograr una democracia como se sueña o como se idealiza. Muy bien, vamos a ver primeramente qué es la ciudadanía como tal. Son aquellas personas morales sin fines de lucro que cumplen con los requisitos exigidos en la ley de participación para que a través de ella la ciudadanía ejerza colectivamente su derecho a la participación ciudadana. Las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o llevar a cabo actividades de carácter proselitista o electoral a favor de persona, fórmula o partido político. Es decir, son agrupaciones de personas que están luchando por los derechos de un conglomerado o de la gran mayoría de personas que conforman la sociedad, es decir, ejercen su derecho de ciudadanos, es decir, cuando nosotros nacemos y sobre todo cuando cumplimos la mayoría de edad, por naturaleza ya somos personas con deberes y con derechos. Cuando somos una ciudadanía, se supone que no debemos hacerlo con un ámbito proselitista, es decir, no a favor de una tenda política, porque como ustedes conocen, todos los partidos políticos, todos los movimientos son clasistas, es decir, defienden intereses de cierta clase. Por más discurso que ustedes les digan, siempre van a defender los intereses de cierta clase y por ende los grupos ciudadanos deben estar exentos del proselitismo. Muy bien. ¿Qué tipo de ciudadanía vamos a reconocer? Lo que es una ciudadanía de tipo pasiva, es decir, que se caracteriza básicamente por el reconocimiento de una serie de derechos, es decir, que están estrictamente en códigos civiles, políticos y sociales, y una ciudadanía activa, es decir, una persona que está activamente en la sociedad, está promoviendo, está proponiendo, está supervisando, está un poco de la mano con entes de control, fiscalizando que se cumpla los mandatos, que se cumplan las leyes, está de persona de ciudadanía activa. Se caracteriza por una serie de deberes del ciudadano con la comunidad política, lo que pertenece como sustento a los derechos de ciudadanía que la comunidad política otorga, es decir, de pronto una persona tiene un rol importante en la sociedad, es el presidente de un grupo o de un conglomerado y busca pelear por los derechos de todos. ¿Qué es una ciudadanía formal como idea? Forma parte de un Estado-nación vía nacimiento, consanguíneo de cualquier tipo, es lo que nos confiere en última instancia nuestros derechos, son aquellos los garantes de estos, de ahí que exista tal diferencia entre miembros de comunidades distintas, pero ser ciudadano formalmente de un Estado-nación no indica qué clases de derechos se ostentan, qué condiciones y cuándo se dejan de garantizar. La ciudadanía formal significa bien poco, sobre todo si la enfrentamos a la sustancial. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros nacemos en un territorio, somos hijos de las personas nacidas en ese territorio o empieza un proceso para tener la ciudadanía, vamos a tener derechos de hecho, valga la redundancia, vamos a tener derechos de hechos, pero como tales no son tan fuertes. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces las condiciones, de pronto mucha gente no conoce el significado y no somos ciudadanos del todo activos como se debería considerar. ¿Qué es una ciudadanía sustancial que se contrapone a la formal? Es que en la cual se garantizan los derechos de la ciudadanía,
que se consignan como los políticos, los civiles y los sociales. Ser ciudadano sustancial de un Estado-nación supone que éste me garantiza mis derechos de manera efectiva, al contrario de lo que ocurriría con la ciudadanía formal. Eso sí que significa solamente que se pertenece a un Estado, lo que vemos en muchas situaciones de migrantes. Entre leyes van a decir que les garantizan muchas cosas cuando la realidad es otra y por eso de hecho están migrando, porque no tienen las condiciones o los derechos en su país. Así que teniendo en cuenta los dos tipos de ciudadanía existentes, nos encontramos con dos versiones de ciudadanos. Aquellos a los que se les garantiza todos sus derechos de ciudadanía y aquellos a que se les cercenan alguno de todos sus derechos. ¿Cuándo se pueden cercenar derechos? Cuando hemos sido juzgados, cuando hemos sido separados de procesos electorales, ahí vamos a perder un poco de nuestros derechos como ciudadanos. La ciudadanía en emigración, eso es algo muy importante. Muchas veces hay personas desplazadas. Cuando decimos desplazadas, obviamente la persona que emigra es porque no tiene las condiciones que él considera o ella considera aptas en sus países y que han abandonado el país donde ostentaban su ciudadanía formal y ahora se encuentran en un limbo extraño, porque su nueva residencia no les permite la pertenencia al Estado-nación donde ha recalado. Exactamente, por más que yo tenga una visa o que tenga un pasaporte, eso no me garantiza ciudadanía, salvo que yo inicie el proceso en el respectivo consulado del país donde vivo, pero legalmente pertenezco a un país. Lo que está sucediendo ahora justamente, que es algo bastante preocupante, que aunque haya migrantes, hay ecuatorianos fuera, ellos no pueden regresar. Yo tengo el caso personal de mi hermano, él ya no puede regresar, prácticamente queda en el limbo, es un apatriado, porque obviamente la situación no le permite que si su país de naturaleza lo acoja, como es Ecuador, entonces ¿qué país le garantiza esa llegada? Ninguno, porque él es ecuatoriano. Por más que tenga la visa de permanencia allá, él sigue siendo ecuatoriano. Bien, un claro ejemplo de este hecho son los polémicos CIES, los centros de internamiento para extranjeros, que funcionan como cárceles con la supresión de la mayoría de derechos de ciudadanía que conlleva esto, para aquellos a los que no se sabe definir y cuyo único delito es precisamente esta imposibilidad de definición. Para ser precisos, los migrantes que van indocumentados, es decir, que no van con sus pasaportes o sus documentos en regla, o que de pronto van sin ninguno, simplemente tienen una movilización informal por mar o por tierra, o en extremados casos por aérea, ellos caen en ese vacío y pueden tener estos problemas, es decir, se vulneran todos sus derechos porque el lugar donde están no se los tiene que garantizar de ninguna forma, y sobre todo si emigran irregularmente. Más bien esto es algo humanitario, pero legalmente no existe eso de ayudar a los refugiados. La mayoría de las instituciones que hacen eso son a veces ONGs o son grupos específicos, pero ningún gobierno en sí está obligado a garantizarlo. Pero lo hacen porque obviamente es un tema de humanidad. El ser humano como tal ha vivido un proceso de migración permanente desde el tiempo de antes de Cristo. Todas las civilizaciones han sufrido migraciones, es decir, que no es un fenómeno nuevo. El ser humano se desplaza, obviamente para buscar condiciones mejores. Nadie migra a condiciones peores. Muy bien, ahora vamos a hablar de los tipos de democracia. En sí, ¿qué es la democracia? Sabemos muy coloquialmente que democracia es darle poder al pueblo, pero ¿cómo existen las democracias? ¿Hay una o hay varias? Para definir los tipos de democracia se puede priorizar procedimientos y estructuras de organización y participación, o se pueden evaluar sus resultados desde el primer enfoque. Los tipos de democracia son directa, indirecta y semidirecta. Desde el segundo enfoque existen dos tipos de democracia, la normal y la real. Exactamente, ¿a qué nos vamos a referir con eso? La democracia directa es aquella en la que la soberanía que reciben los ciudadanos se ejerce sin intermediación de representantes. Cada persona se representa a sí misma en igualdad de derechos y obligaciones. Muy bien. Hay un claro ejemplo. Cuando nosotros votamos, todos los ecuatorianos habilitados en el padrón electoral, vamos y votamos, ¿verdad? Estamos ejerciendo nuestro derecho a decidir a través de una democracia directa, es decir, yo voto por X persona para X dignidad, ¿verdad? Entonces yo lo hago
basado obviamente en un proceso de pensamiento, de consideración, de crítica, etcétera, etcétera. Muy bien, se supone que debe ser de esa manera. Lo que yo les quiero decir es que en sí estamos ejerciendo directamente nuestro derecho, no se lo estamos delegando a nadie más. Luego tenemos lo que es la democracia indirecta o representativa, que es cuando el pueblo es gobernado por medio de representantes elegidos por sufragio. Toda persona puede ser elegida para una representación. En ciertos casos, indirecta es cuando tenemos algo representativo, ¿verdad? Cuando vamos y sufragamos por alguien, ese alguien nos va a representar en una X de dignidad. Muy bien, tenemos ciertas formas de democracia indirecta, que tenemos el parlamentarismo, obviamente un parlamento donde va a gobernar el poder legislativo, el presidencialismo, donde obviamente gobierna el poder ejecutivo, y el semipresidencialismo, que es el parlamento que designa un jefe como el presidente o como el primer ministro en muchos casos, y él tiene la jerarquía por sobre el parlamento. Entonces hay países o hay naciones donde el que gobierna es el poder legislativo, es decir, los asambleístas, los diputados o las personas que se eligen para el legislativo. Valga la redundancia, el legislativo es el que hace las leyes, las aprueba y las norma. Es una función separada del ejecutivo que obviamente no siempre deben coincidir, porque eso es sano para las democracias, que haya discusión en este tipo de cosas. ¿Qué tipo de democracia semidirecta? ¿Qué vamos a entender por eso? Es aquella en la que el pueblo delega a una persona de ejercicio de su soberanía, representantes elegidos, y se reserva la decisión directa sobre asuntos de alto interés público. Tiene como mecanismos la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato. Estas son formas de democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente, un dignatario dice: muy bien, vamos a hacer esta ley X, pero ustedes la van a someter a aprobación. Es decir, es el mismo pueblo que propone, pese a que anteriormente la propuesta nació de nuestro mandatario, es decir, es una forma semidirecta. Esto es algo muy importante, la democracia formal y la democracia real. Yo soy muy partidaria de ese dicho que dice: el papel aguanta todo. Pero si nos ponemos a ver cuántas democracias reales existen en el mundo. Una democracia es formal cuando no existe independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo, electoral y judicial, cuando el mandato del pueblo expresado en el voto no es recogido por los representantes en sus actos de gobierno, cuando no existe respeto a las minorías y no se promueve ni su inclusión social ni su desarrollo. Si alguna vez ustedes han sentido esto, entonces podríamos categorizarlo como una democracia formal, es decir, existe simple y llanamente en los papeles, que dice que todo debe ser maravilloso, todo debe ser armonioso en las democracias, cuando tenemos este tipo de problemas. Leí una vez, es bastante dañino para las democracias que todos los poderes se concentren en una persona, es decir, que el presidente, aunque con la figura del presidente, sea un autoritario en el sentido de que quiere imponer por sobre las otras funciones. Ojo, que no estoy aludiendo a ningún partido político, ningún mandatario, lo estoy hablando en términos generales, son casos que pasan en el mundo, ustedes ya son adultos, pueden interpretar, no me estoy refiriendo a nadie específico. ¿Qué es una democracia real entonces? Obviamente una democracia real es cuando nosotros vamos a tener un pleno ejercicio de todas las funciones de la democracia, es decir, todos opinan, hay minorías que ayudan bastante a democratizar la palabra y las ideas, jóvenes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que la tarea de hoy día es leer de los deberes y de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y hacer un análisis de ¿qué tanto cumplimos esos deberes y esos derechos? Hacer una reflexión de tipo ciudadana, de tipo personal, ¿qué tanto nosotros estamos contribuyendo a todo esto, chicos? Bien, entonces esa es la tarea de hoy día, igual se las anexo al correo. Les vuelvo a recordar las medidas: no salgan de sus casas, bastante importante la asepsia que ustedes tengan, por favor no salgan, salvo para lo estrictamente necesario. Me despido.